Mi nombre es Lucas, y si estás leyendo esto, quizás pienses que sabes lo que es hacer trampa. Quizás alguien a quien amabas te haya lastimado. Pero nada, absolutamente nada, puede compararse con el dolor de ser destruido por aquellos en quienes más confiaste, tu propia familia. A los 23 años creí que mi vida estaba encaminada. Mi padre, Ricardo, era un hombre admirado por todos. Dueño de una cadena de restaurantes premiados, portada de revistas, invitado en programas de televisión. Era el tipo de persona que entraba en una habitación y atraía la atención de todos. Yo lo idolatraba. Él dijo que un día yo me haría cargo del negocio, que me estaba preparando para ello. «Eres mi legado, hijo», repitió. Mi madre, Isabel, era el corazón de la casa. Dulce, siempre preocupada por todos, apegada a nosotros de una forma casi asfixiante. Y mi hermana Valentina, 2 años menor que yo, era mi confidente. Compartimos secretos, risas, miedos. Crecimos como mejores amigos, inseparables. Tuve una vida cómoda. No lujos exagerados, sino seguridad, viajes, educación de calidad. Yo estaba terminando mi carrera empresarial y ya acompañaba a mi padre a algunas reuniones importantes. Mi futuro parecía prometedor. Y entonces, de la nada, el suelo desapareció bajo mis pies. Era un martes por la mañana. Lo recuerdo como si fuera ayer. Apenas había salido el sol, cuando vi las luces rojas y azules reflejándose en las ventanas. La Policía Federal rodeó la casa. Orden de registro, prisiones, carcajadas. A mis padres se los llevaron esposados. Valentina lloró sin comprender. Me quedé paralizado. Los cargos eran graves: fraude fiscal, lavado de dinero, falsificación de documentos y evasión de divisas. En cuestión de horas, el imperio de mi padre era noticia de primera plana en los principales periódicos. Los medios de comunicación no perdonaron a nadie. Fotos de nosotros, la casa, los restaurantes. Escándalo nacional. Durante los siguientes días viví como un zombi. El teléfono seguía sonando. Reporteros, acreedores, amigos desaparecidos. Nuestra casa fue confiscada. Cuentas congeladas. Y luego vino la propuesta. Estábamos en un hotel barato, escondidos de la prensa. Fue allí, en aquella noche sofocante, que mi padre me llamó para hablar a solas. Estaba abatido, diferente. Por primera vez vi miedo en sus ojos. Lucas, sabes que no hicimos nada con malas intenciones. Fue un error de gestión, un detalle técnico, ¿sabes? Pero la justicia quiere a alguien a quien culpar. Un chivo expiatorio. Y, bueno, sigues siendo un delincuente primerizo. Puede que recibas una sentencia leve o puede que ni siquiera tengas que cumplir la sentencia completa. Nosotros vamos a resolver esto. Nosotros cuidaremos de usted. Me quedé en shock. Pensé que estaba bromeando. ¿Quieres que me haga cargo? Solo por un rato. Confía en mí, hijo. Te sacaremos de esto más tarde. Eres fuerte. Es para nosotros. Para nuestra familia. Mi madre me sostuvo la mano mientras lloraba. Es la única manera de salvarnos, mi amor. Y Valentina. Ella se quedó en silencio. Él evitó mi mirada. Eso me rompió más que cualquier otra cosa. Ella siempre ha sido mi aliada. ¿Por qué no dijiste nada? En ese momento me sentí vulnerable, confundido, asustado. Y sobre todo, todavía creía en ellos. Creí que estaban siendo sinceros. Que solo fue una etapa difícil y que pronto estaríamos juntos otra vez, riéndonos de todo ello como otra historia de superación. Firmé los papeles. Confesé los crímenes. Dijo que actué sin el conocimiento de la empresa. En menos de 2 meses me juzgaron y me condenaron a 2 años de prisión. El día de mi sentencia, miré hacia atrás, a la sala del tribunal. Mi familia no estaba allí. Ni una sola cara familiar. Ni una palabra de consuelo. En la fría celda de la prisión, me di cuenta de que estaba realmente solo por primera vez en mi vida. Al principio traté de creer que había una razón. Que me estaban protegiendo. Eso por alguna razón no pudo aparecer. Pero el tiempo pasó. Sin visitas. Sin letras. No hay respuestas. El peor dolor no fue la cárcel. Hubo silencios. Los vacíos, las promesas rotas. Y allí, en el fondo de una celda, sucia, olvidada y traicionada, algo dentro de mí empezó a cambiar. El niño soñador, el hijo devoto, el hermano amoroso, estaba muriendo. Y en su lugar nació alguien nuevo, alguien que un día haga que todos se arrepientan de lo que me hicieron. La prisión no es como en las películas. No tiene una banda sonora oscura, ni villanos caricaturizados. Lo que existe es el silencio, el tiempo, y una soledad que te carcome por dentro. Lenta pero constante, como el óxido corroe el hierro. Los primeros días tras las rejas fueron confusos. El sonido de las puertas cerrándose, los gritos en los pasillos, el olor a moho y sudor incrustado en las paredes. Y yo, un chico de 23 años, lavaba sábanas y desayunaba con zumo de naranja natural, intentando entender cómo había acabado allí. Me decía a mí mismo, es solo una etapa, lo prometieron, me sacarán de aquí. Pero los días se convirtieron
En semanas. Las semanas, los meses. Y la promesa se convirtió en silencio. Todos los viernes era día de visita. Y cada viernes, yo esperaba. Me vestí con la única camisa decente que tenía. Intenté arreglarme el cabello en el reflejo opaco de la ventana. Practiqué una sonrisa. Me imaginé a mi madre trayéndome una bolsa de galletas, a mi padre apretándome fuerte la mano y diciéndome que todo estaba bajo control. Valentina me miró con lágrimas en los ojos y susurró: «Aguanta, estamos contigo», pero nadie vino, ni una sola vez. Al principio busqué excusas. Quizás tenían miedo de ser vistos. Quizás el caso fue todavía demasiado publicitado. Tal vez. Pero las disculpas empezaron a doler más que la ausencia. Intenté llamar. Letras. Pedí ayuda a un abogado gratuito. Nada. Con el tiempo, los demás reclusos empezaron a notarlo. Uno de ellos, Bruno, un chico mayor que estaba allí por robo, me dijo: «Te han abandonado, hermano. Él lo olvida. Aprende a sobrevivir solo, o este lugar te tragará». Eso me golpeó como un puñetazo en el estómago. Pero era verdad. Lo comprendí. El día de mi primer cumpleaños en prisión. Esperaba recibir al menos una carta, un mensaje, cualquier cosa. Pero cuando las luces se apagaron esa noche y me quedé allí acostada en mi dura cama, con los ojos abiertos y mirando el techo manchado, me di cuenta. No me quedaba nadie. Y ahí fue cuando algo se rompió dentro de mí. Comencé a evitar a los cientos y demás. Dejé de intentar comunicarme con el mundo exterior. Me sumergí en mí mismo. Leí todo lo que pude encontrar. Fingí estudiar para olvidar dónde estaba. Pero por dentro, todo se estaba cayendo a pedazos. 2 años, 730 días. Y en ninguno de esos días, mi familia intentó siquiera averiguar si estaba vivo. Hasta que un día, sin previo aviso, llegó la noticia. Me liberarían por buena conducta. La noticia, que debería haberme traído alivio, me causó miedo. Miedo a salir y no tener a nadie esperándome. Miedo a enfrentarme a un mundo que siguió adelante sin mí. Miedo a descubrir lo que mi intuición venía gritando desde hacía tiempo, que me habían descartado. El día de la salida, llevaba la misma ropa que había llevado cuando llegué. Era ancho y descolorido. Recogí la pequeña caja con mis pertenencias. Una billetera vieja, un reloj roto y una vieja foto de mi hermana y yo en la playa cuando éramos niñas. Afuera, el sol me cegaba. Y el vacío, una vez más, me envolvió. No había nadie. Sin coche. No hay recepción. Sin abrazos. Me quedé allí parado durante unos minutos, tratando de decidir qué hacer. Hasta que oí una bocina. Era un coche antiguo, que reconocí enseguida. El Opala azul de mi tío Miguel. Salió del coche y vino hacia mí con los brazos abiertos. Me abrazó fuerte. Me quedé paralizado por unos segundos. Entonces, lloré. Lloré como un niño. No por prisión, pero porque, por primera vez en 2 años, a alguien le importó. «Intenté contactar con tus padres, Lucas», dijo mientras me acompañaba al auto. «Pero ellos desaparecieron». «¿Cómo es que desaparecieron?» Fui a la última dirección que me habían dado. La casa estaba vacía. Los vecinos dijeron que abandonaron el país. No dejaron nada, ni idea, no hay mensaje, nada. ¿Y Valentina?» Miguel dudó, me miró con lástima. Eso dolió más que 1000 golpes. Ella fue con ellos. En ese momento, el suelo se abrió de nuevo. Pero ahora ya no estaba en shock. Estaba furioso. Durante semanas, Miguel me cuidó. Me dejó quedarme en una pequeña habitación en la parte trasera de su casa. Me dio comida, ropa, e incluso trató de conseguirme un trabajo. Fue sencillo, pero era humano. Y después de tanto tiempo siendo tratada como basura, ese pequeño gesto me salvó de caer en un abismo sin fin. Fue una de esas noches, cuando Miguel llegó a casa del trabajo con una botella de vino barato, que me contó todo. «Lucas, tu padre te usó, desde el principio. Él sabía que iba a ser una mierda, y necesitaba a alguien limpio que se hiciera cargo de todo. Fue el plan desde el principio. ¿Estás seguro?» Él asintió con la cabeza, con los ojos pesados. Lo vi con mis propios ojos, escuché conversaciones, y tengo pruebas. Ahí fue cuando todo cambió. El dolor dio paso a la ira. El anhelo se convirtió en odio, y la vergüenza se convirtió en un hambre de justicia. Me abandonaron, me enterraron vivo, pero se olvidaron de un detalle. Volví. El tiempo pasa de manera diferente cuando llevas una herida que nunca cicatriza. Incluso después de salir de prisión, incluso con el apoyo de mi tío Miguel, todavía vivía como si estuviera encerrado. Solo que ahora la celda era invisible y más cruel. Me despertaba cada día con el mismo sabor amargo en la boca. No era café, no era ira, fue abandono. Era el sabor de haber sido traicionado por alguien a quien juré amar por encima de todas las cosas. Empecé a trabajar como camarero, en un pequeño restaurante en una calle muy transitada de la ciudad. Fue el único lugar que no me miró con sospecha cuando vieron mi pasado. El propietario, el señor Alcides,
Era un caballero de voz suave que creía en las segundas oportunidades. Lo respetaba mucho por eso. Allí trabajé con la cabeza gacha. Serví platos, limpié mesas, recogí vasos. Silencioso. Invisible. Eso es lo que quería. Era lo que creí que merecía. Hasta que una noche, mi vida volvió a dar un vuelco. Acababa de terminar mi turno y estaba a punto de irme cuando noté algo extraño. Un sobre marrón pegado con cinta adhesiva al costado de mi casillero en el vestuario. No había ningún remitente. Solo mi nombre escrito en letras rectas y firmes. Lucas, ábrelo dentro, había una sola hoja. Escrito a máquina. Si quieres saber la verdad, ve a la caja fuerte de la antigua oficina de tu padre. Código 2489. Miss. Manos temblaban, no había firma, nada más. Eso es todo. En ese momento, un torbellino de sentimientos me invadió. Miedo, ansiedad, desconfianza, pero también esperanza. Tal vez ahí estaba todo lo que necesitaba para entender por qué me destruyeron. Esa noche no dormí. Me quedé allí, mirando el techo de mi pequeño cuarto, con el sobre al lado de mi almohada, como si fuera a escabullirse en cuanto parpadeara. A las 5 de la mañana me levanté decidido. La antigua oficina de mi padre estaba en el centro de la ciudad, en 1900, un edificio comercial ahora casi abandonado. Después de la quiebra y la investigación, nadie quiso alquilar más ese espacio. Era como un lugar maldito. Cuando entré al edificio, los pasillos oscuros y polvorientos me dieron escalofríos. La oficina aún conservaba el cartel. Grupo Ricardo Silva, Administración y Negocios. El cristal estaba roto. Derribé la puerta de una patada. Allí, dentro, todo era como una escena congelada en el tiempo. Papeles esparcidos, sillas caídas, una vieja foto de mi familia sobre la mesa. Nosotros 4, sonriente, hipócritas. Detrás de la estantería, encontré la caja fuerte empotrada en 1900 en la pared. Introduje el código con las manos sudorosas. 241089. La caja fuerte hizo clic. Se abrió. En el interior, una carpeta negra, bien conservada. Nada más. Cuando lo abrí, mi corazón se detuvo. Eso fue todo. Documentos contables, contratos falsificados, correos electrónicos impresos de conversaciones entre mi padre y sus socios. Planificación del colapso, malversación de dinero, discusiones sobre la mejor manera de evadir los cargos. Pero lo peor estaba aún por venir. Encontré una declaración de culpabilidad, con mi firma en ella. Pero había un detalle: la fecha. Fue antes de que la investigación comenzara oficialmente. En otras palabras, ya lo sabían. Planearon que yo saliera meses antes de que la policía llamara a la puerta. Y otra bomba, un documento, adjunto, con la firma de Valentina. Fue una autorización para utilizar mi nombre como representante legal de la empresa. Falsificación. Pero con el sello de la empresa. Ella lo sabía. Mi hermana lo sabía. Y aún así, me delató. Me quedé quieto durante unos minutos. Todo lo que era, todo en lo que creía, se estaba destrozando ante mis ojos. Mis manos temblaban tanto que los papeles cayeron al suelo. Me arrodillé, solo, en medio de aquella oficina, vacía, abrazando aquellas hojas de papel como si fueran la única prueba de que mi dolor era real. Lloré, por última vez. Pero no para mí, para ellos. Porque fue en ese momento que algo dentro de mí murió. Y dio paso a algo nuevo, algo frío, feroz, calculado. Allí nació la venganza. Regresé a casa con la carpeta escondida dentro de mi mochila. Miguel estaba en la sala, viendo la televisión, pero cuando me vio entrar así, con la cara marcada y la mirada vacía, entendió. ¿Pensó? Lo encontré todo. Respondí en voz baja. Lo tenían todo planeado. Me usaron como cebo, como escudo, como basura. Miguel me miró en silencio. Luego dijo: ¿qué vas a hacer ahora? Me tomó un tiempo responder. Me acerqué a la mesa. Me conseguí un vaso de agua. Bebí lentamente. Ahora, les voy a hacer pagar. Miguel no dijo nada. Él simplemente asintió. Como si supiera que lo que vendría era inevitable. Esa noche, por primera vez en mucho tiempo, dormí profundamente. No porque estuviera en paz, pero porque finalmente tuve un propósito. Y cuando alguien lo pierde todo y gana un propósito, es mejor salir del camino. Después de descubrir la verdad, ya no pude vivir como antes. La vida que había construido después de salir de prisión, tan simple y honesta como era, ya no me servía. Fue como intentar respirar bajo el agua. Necesitaba aire, y el único oxígeno que me quedaba era la justicia. Pero la justicia, en ese momento, ya no era un tribunal. Fue una venganza. En los días que siguieron, me senté con Miguel en la mesa de la cocina todas las noches, como dos conspiradores silenciosos. Extendimos los documentos sobre la mesa, buscando conexiones, fechas, nombres.
Releí cada página como si estuviera absorbiendo cada gota de veneno que mi familia había derramado contra mí. Él fue quien logró seguir los pasos de mi padre, valiéndose de viejos contactos, gente que todavía le debía favores, o que simplemente odiaba en qué se había convertido Ricardo. Miguel descubrió que, efectivamente, estaban vivos, y muy bien escondido. En Madrid, España. Cambiaron de distintos nombre, de casa, de país, pero no del alma. Ricardo ahora se presentó como Eduardo Vázquez, propietario de una nueva empresa de catering para eventos de lujo. Isabel usaba el nombre de Ana Lucía, y parecía vivir entre cafés elegantes y clubes de arte, según lo que encontramos en las redes sociales. Pero lo que más me destruyó fue ver a Valentina. Ella estaba comprometida. De un hombre rico, heredero de una cadena hotelera europea. Vi una foto de los dos en internet. Ella sonreía como una princesa, rodeada de flores, con un anillo que valía más que todo lo que yo había tenido. Allí me di cuenta de que mi hermana, la que me decía, «Te amo», todas las noches antes de dormir cuando éramos niños, me había cambiado por un anillo y estatus. Y ni siquiera lo dudó. Fue en ese momento cuando decidí que no bastaba con exponer lo que hacían. No. Necesitaba desmantelar el nuevo mundo que habían construido sobre los restos de mi vida. Yo sería el terremoto. Pasé semanas creando una nueva identidad. Falsifiqué documentos con la ayuda de un contacto de Miguel, un hacker retirado que debía favores a la familia. Adopté un nuevo nombre. Daniel Costa. Brasileño, nacido en Lisboa, con expediente limpio y currículum impecable como especialista en seguridad privada. Miguel me ayudó a invertir en la ropa adecuada, el acento ideal, las frases que me harían parecer sofisticada. Necesitaba ser convincente. Y yo estaba dispuesto a hacer cualquier cosa. Conseguí infiltrarme en la vida de la familia del prometido de Valentina. A través de un anuncio de trabajo online, solicité ser el guardia de seguridad personal de su padre, don Enrique, un magnate, viudo, estricto, pero extremadamente metódico. Pasé por entrevistas, pruebas psicológicas, verificaciones de antecedentes, todo falso, todo meticulosamente preparado. Y entre decenas de candidatos fui elegido. ¿Ironía? Tal vez. Pero yo lo llamé destino. En mi primer día en la mansión Álvarez, vi a Valentina desde lejos, en el jardín. Ríase con el novio mientras elige los detalles de la boda. Ella pasó, a solo unos metros de mí, y ni siquiera me reconoció. Confieso que algo dentro de mí me dolía. Ver a mi hermana tan cerca y tan ajena al dolor que me había causado me hizo casi vacilar. Casi. Pero el dolor se convirtió en combustible. Durante los 2 meses siguientes, me gané la confianza de la familia. A Enrique le agradé. Dijo que era discreta pero eficiente. Mis ojos siempre estaban abiertos, pero mi boca siempre estaba cerrada. Yo era el profesional perfecto. Se acercaba la boda, y yo sabía que no tendría otra oportunidad igual. Comencé a reunir pruebas. Entré a la oficina de Enrique y usé la computadora para acceder a bases de datos internacionales. Reforcé las conexiones con los documentos que había traído de Brasil. Hice copias digitales, organicé archivos. Cada noche dormía menos. La tensión fue mi compañera constante. Pero también era la certeza de que el momento llegaría. Lo peor fue el silencio. Ver a mi madre sonriendo en fotos online, a mi padre brindando en eventos como un hombre respetable, a Valentina exhibiendo su felicidad como un trofeo. Todo esto me quemó por dentro, pero tuve que esperar. Necesitaba ser quirúrgico, hasta que llegó el gran día. La boda tendría lugar en un castillo histórico a orillas del río Tajo. Había flores en cada pasillo, música clásica, invitados poderosos, un cuento de hadas. ¿Y yo? Estaba allí, con un botón en el bolsillo de la chaqueta que activaría todo. Horas antes de la ceremonia, finalicé las presentaciones. Dossiers, pruebas, documentos escaneados, todo ello remitido a Interpol, a la Policía Nacional Española y a periodistas de los principales medios de comunicación. Lo que vino después ya no dependía de mí, fue con la verdad. Mientras Valentina caminaba hacia el altar, sonriendo como si nada pudiera tocarla, yo estaba detrás de ella, junto con el equipo de seguridad, y entonces escuché las sirenas. Ya era hora. Ser invisible. Esa fue la clave. En las películas la venganza siempre se escucha en voz alta. Explosiones, gritos, enfrentamientos épicos. Pero en la vida real, la verdadera venganza se mueve en silencio, como una sombra que acecha en los rincones del alma de quien te lastimó, hasta que es demasiado tarde para escapar. Después de asumir mi nueva identidad como Daniel Costa, supe que no podía equivocarme. Un solo desliz y todo terminaría. Volvería a ser Lucas, el exconvicto abandonado por todos, y no el fantasma que vino a cobrar su deuda. El primer paso de la infiltración ya estaba dado. Me convertí en el guardia de seguridad personal de 1900, don Enrique, suegro de Valentina. Un hombre frío y metódico que valoraba 2 cosas por encima de todo: la discreción y la lealtad. Necesitaba hacerme indispensable para él. Empecé de a poco, observando, escuchando,
Nunca hablar más de lo necesario. Pronto, Enrique comenzó a confiar en mí lo suficiente como para pedirme mi opinión sobre rutas seguras para sus viajes y cambios en el equipo de seguridad de la boda. Estaba dentro del corazón del imperio y nadie sospechaba nada. Mientras tanto, mi hermana estaba estudiando. Valentina, la mujer que una vez me tomó la mano cuando tuve fiebre a los 7 años. La misma que ahora sonreía junto a un millonario europeo, como si no me hubiera entregado al infierno. Ella pasó a mi lado con la confianza de quien solo ve a un empleado, un hombre pagado para protegerla. Nunca me miró a los ojos el tiempo suficiente para reconocer el pasado. Y si miraba, quizá no quisiera ver. Quizás no podría soportarlo. Me dolió, pero ese dolor era el recordatorio constante de por qué estaba allí. Descubrí con el tiempo que mi padre asistía a reuniones secretas con empresarios locales. Él lavó dinero. Utilizaba el nombre de un argentino fallecido, y toda la documentación parecía legal, a primera vista. Guardé cada detalle, cada CPF, cada ruta. Las pruebas ya estaban completas. Lo único que faltaba era el momento adecuado. Se acercó más. El equipo de seguridad fue reforzado durante la semana de la boda. Me colocaron como supervisor de acceso al salón principal. Tenía acceso a todas las cámaras, a todas las rutas de escape, a todas las radios internas. Yo fui el hombre que se aseguró de que el cuento de hadas continuara sin interrupciones. Pero lo que no sabían era que el lobo ya estaba dentro del castillo. Mientras todos estaban ocupados decorando, instalé un pequeño dispositivo en el servidor local, que conectó discretamente la red de vigilancia a una copia de seguridad encriptada en mi computadora portátil. Cualquier movimiento sospechoso que hicieran, cualquier intento de escapar, lo vería primero. En vísperas de la boda, caminé por el salón vacío. Vi los bancos alineados, las flores blancas colgando como lágrimas congeladas, los candelabros iluminados y brillando como estrellas falsas. Me detuve frente al altar, donde mi hermana diría sí, donde sellaría su nueva vida construida, sobre los escombros de la mía. Cerré los ojos. Me acordé de la celda fría, del silencio aplastante, de los días en que me preguntaba si realmente era culpable, si mi memoria me engañaba, si mi familia realmente me amaba. Y ahora lo sabía. Sabía que me habían tirado al suelo, enterrado vivo, y ni siquiera volvieron para ver si aún respiraba. Yo estaba listo. La mañana de la boda, me vestí como uno de sus guardianes. Traje negro, auricular en la oreja, mirada fija. Nadie imaginó que el hombre responsable de la seguridad del evento era, de hecho, el arquitecto de la caída. Llevé conmigo el botón de un pequeño control. Al pulsarlo, se activaría el envío automático de todos los archivos que había recopilado a Interpol, a la policía española y a los periodistas de uno de los mayores medios de comunicación del país. Todo sincronizado, cada nombre, cada prueba, todo pecado. Pero había algo que no preví. Mientras esperaba en la sala de vigilancia, justo antes de que comenzara la ceremonia, Valentina entró. Sola. Necesitaba algo en la habitación, tal vez un pañuelo o un artículo de maquillaje dejado por una dama de honor. Se detuvo en la puerta y me miró fijamente durante un segundo más de lo habitual. Sus ojos se entrecerraron. ¿Se han conocido antes?, preguntó ella. Mi corazón se congeló, pero mi expresión no cambió. Tal vez, respondí. Llevo unos meses trabajando con tu suegro, Daniel Costa. Ella dudó. Ella frunció el ceño, como si algo dentro de ella estuviera gritando, pero no podía oírlo con claridad. ¿Me recuerdas a alguien? Debe ser su imaginación, señorita. Respondí con una breve sonrisa, antes de volver mi atención al monitor. Ella se fue, pero sus pasos eran más lentos, más pesado, como si algo la molestara. En ese momento me di cuenta. El telón estaba a punto de caer. Todo lo que necesitaba era presionar el botón. Llegué al salón temprano esa mañana. La ceremonia sería al atardecer, pero mi misión no permitía retrasos. Cada segundo era precioso, cada detalle, calculado. Había esperado años por ese día. Mientras los floristas estaban ocupados con los últimos arreglos y los camareros ensayaban la sincronización del servicio, yo observaba todo desde la sala de vigilancia. El salón parecía un escenario de cuento de hadas. Cortinas de lino blanco meciéndose con el viento, una alfombra roja que atravesaba el jardín hasta el altar decorado con orquídeas y lirios. El tipo de matrimonio que solo tendrían aquellos que nunca han conocido el dolor. ¿O quién se olvidó de ella? Desde lo alto de las cámaras, vi a los invitados sonriendo, brindando con champán. Damas de honor ajustando vestidos. Y, en el centro de todo, Valentina, radiante. Vestida de blanco, como si su alma estuviera tan limpia como su vestido. Mi hermana. Mi traidor. El plan estaba establecido. El momento exacto sería a las 5 de la tarde, cuando el juez de paz diría la frase que sellará la ceremonia. Sería simbólico. Ella diría sí a la nueva vida, al mismo tiempo que el pasado vendría a derribarla como una avalancha.
En el bolsillo interior de mi chaqueta estaba el pequeño botón que conectaba mi portátil a la nube y luego a la policía, a la Interpol y a la prensa. Con un toque, el mundo entero sabría lo que habían hecho. Pero aún así, mis manos temblaban. No temblaba de miedo. Estaba temblando con algo más profundo. Algo que me carcome por dentro desde el día que salí de prisión con el sabor metálico de la injusticia en la garganta, la ira. Y por muy concentrada que estuviera mi mente, mi corazón seguía siendo humano. Me dolió. Me dolió saber que había llegado a ese punto. Que mi vida necesitaba ser resuelta a través de la ruina de quienes me llevaron al fondo. Cuando los músicos comenzaron a tocar y los invitados tomaron sus lugares, caminé hacia el fondo del jardín. Desde ese ángulo tenía una visión de todo y de todos. Luego vi cuando llegó mi padre, Ricardo. Traje oscuro, gafas de sol. La expresión cínica de quien cree haber derrotado al destino. A su lado, Isabel, mi madre. Simulando ser una dama, refinada saluda a los invitados. Ellos se rieron. Se llevaban bien con todos. Como si nunca hubieran dejado que su hijo languideciera tras las rejas por algo que ellos hicieron. Allí, la ira se transformó en claridad. La orquesta se detuvo. Valentina apareció entre los invitados, vestida como una princesa, caminando lentamente y con los ojos brillantes. Ella caminaba hacia un futuro que no merecía. Un futuro robado de mí. A las 16:58 abrí la aplicación en mi teléfono. Quedaban 2 minutos. Observé cómo el novio le tomaba la mano. Enrique sonrió hacia el altar. Mis padres estaban emocionados en la primera fila. 16:59. Mi corazón latía como un tambor de guerra. Cerré los ojos por un segundo y vi destellos de mi celular. La luz tenue, el olor a moho, el sonido de los bares cerrándose. Y yo, allí, sola, esperando una visita que nunca llegó. Por una carta que nunca llegó. Por un perdón que nunca fue pedido. Pem, la voz del juez resonó. Valentina, acepta a este hombre como tu legítimo esposo, para amarlo y respetarlo. Ella sonrió. Iba a decir sí. Presioné el botón. El mundo se congeló, por un segundo. 2 minutos después, llegaron los vehículos. Sin sirenas. Sin fanfarrias. Agentes de policía vestidos de civil entraron silenciosamente al fondo de la sala. Ya les había concedido acceso. En el momento en que concluyeron las votaciones, uno de los agentes se acercó a Ricardo e Isabel. Documentos en mano. Esposas en el bolsillo. Queda detenido por fraude fiscal, blanqueo de capitales internacional y falsedad ideológica. También queda detenido. La multitud se quedó boquiabierta en estado de shock. Valentina se dio la vuelta cuando escuchó los gritos. El novio dio un paso atrás, confundido. Los fotógrafos lo registraron todo, un clic tras otro. Destrucción registrada con la misma delicadeza con la que antaño se registraban las sonrisas. Valentina corrió hacia sus padres, pero fue interceptada. Confundido, gritando, sin entender. Cuando finalmente se dio la vuelta, me vio. Yo estaba allí, de pie detrás de la mesa de sonido. Nuestras miradas se cruzaron. «Lucas», dijo ella casi sin voz. Di un paso adelante. Sonreí, por primera vez en años, pero no con alegría. Era la expresión de un hombre que había sobrevivido al infierno y había regresado para cobrar lo que se le debía. «No, Daniel. ¿Y tú? Estás a punto de perder todo lo que me robaste». Ella se llevó la mano a la boca. Él lloró. Pero no eran lágrimas de arrepentimiento. Eran lágrimas de miedo. De pánico. La policía sacó a mis padres. El prometido de Valentina, disgustado, dejó caer el ramo que tenía en las manos y se fue sin mirar atrás. La multitud murmuraba, los teléfonos móviles filmaban y Internet ya estaba en pleno funcionamiento. El castillo de naipes se estaba cayendo. Y yo, acabo de mirar, en silencio. Silencio. Eso fue todo lo que quedó cuando los destellos cesaron. Los gritos se apagaron y los invitados huyeron como hojas en el viento. El jardín que una vez fue vibrante, lleno de risas y promesas, ahora parecía una zona de guerra. Me quedé, allí, de pie en medio de esa escena rota, viendo a mi hermana caer de rodillas, con su vestido blanco manchado de vino y humillación, mientras sollozaba sin entender cómo todo se había derrumbado tan rápido. Pero lo entendí, he estado esperando este momento. Planeé cada detalle. Lo que nadie sabía era que esa venganza no era solo por justicia. Fue para el joven de 23 años que había salido de su casa esposado, creyendo que su familia lo amaba. Fue para el hombre de 25 años quien al salir de prisión descubrió que había sido abandonado como basura. Fue por cada noche de insomnio, por cada lágrima tragada en la oscuridad de la celda, por cada carta que escribí y nunca envié, porque en el fondo sabía que nadie me respondería. Me fui sin mirar atrás. Tomé un vuelo esa misma noche. Madrid quedó atrás, como una cicatriz cerrada. Regresé a Brasil. Pero no volví como Lucas. Lucas murió en esa prisión. Regresé como alguien nuevo.
Un hombre que aprendió de forma brutal que la sangre no define a la familia. Esa lealtad vale más que cualquier vínculo genético. Y quien me enseñó esto fue Miguel, el único que me extendió la mano cuando el resto del mundo me dio la espalda. Me estaba esperando en el aeropuerto con la misma sonrisa serena de siempre. Cuando me abrazó, por primera vez en años, sentí como si hubiera vuelto a casa. Fueron condenados, me dijo una semana después. El juicio fue rápido. Los documentos que usted presentó eran indiscutibles. ¿Y Valentina? Pregunté, aún sin saber por qué. Desapareció. Dicen que vive con una tía en Italia. Lejos de la prensa, lejos de todo. Asentí. No le deseé daño, no más. Tal vez en algún lugar estaba tratando de reconstruir lo que quedaba. Tal vez algún día comprendería el peso de lo que hizo. Pero esa historia ya no me pertenecía. Miguel me ofreció parte del dinero que recuperamos del antiguo plan de la empresa, fondos a los que legalmente tenía derecho. Me negué. No quiero nada de lo que viene de ellos. Quiero construir mi vida, desde cero, con mis manos. Y eso fue lo que hice. Con la ayuda de Miguel, abrí una pequeña cafetería en el interior de Minas Gerais. Un lugar sencillo, con mesas de madera, olor a café recién molido y pan con queso recién salido del horno. Fue lo opuesto a todo lo que había experimentado, y quizá por eso fue tan valioso. Allí nadie me conocía como Lucas, ni siquiera como Daniel. Yo era simplemente el dueño del café, un hombre de pocas palabras y ojos que sabía demasiado. Con el tiempo, las pesadillas se volvieron más débiles. Los recuerdos seguían llegando, sí, pero ya no me dominaban. Había encontrado algo más poderoso que la venganza, la paz. Una mañana, una niña de unos 8 años entró en el café con su madre. Ella miró a su alrededor fascinada y me preguntó: «Señor, ¿vive usted aquí?» «Yo vivo», respondí. «¿Y tú eres feliz?» Me tomó un segundo antes de responder. Miré a mi alrededor. Las paredes cubiertas de libros. El cálido olor del café recién hecho. La ligera brisa que entra por la ventana. Miguel sonriendo en la esquina, leyendo su periódico. Le devolví la sonrisa. Soy. Me tomó un tiempo. Pero lo estoy. La niña corrió de regreso hacia su madre. Me quedé allí, sintiendo que el mundo finalmente se calmaba a mi alrededor. Por primera vez en años, no tuve que correr, ni luchar, ni esconder nada. Lucas era el hijo traicionado. Daniel era el hombre vengativo. Pero ahora solo era yo. Y eso fue suficiente.